Soy Cayetano Silva y me gustaría contarles lo que sucedió en Canarias, en Tenerife y en especial en San Juan de la Rambla desde el lunes 6 de noviembre hasta el 9 de noviembre de 1826. El viento, el agua, los truenos, relámpagos hicieron que Canarias, que Tenerife, que San Juan de la Rambla viviera unos días tremendamente peligrosos. Según el naturalista Sabino Berthelot, Canarias en aquel momento y Tenerife vivió lo que en aquella época se llamaba un huracán de las Antillas. Pudo haber sido, si miramos el mapa que nos relaciona todos los huracanes que han habido en el Atlántico en los últimos 150 años, podemos ver que casi ninguno pasa por Canarias, pero ¿pudo haber pasado alguno por Canarias? Probablemente sí, y probablemente ha sido el único huracán de grandes dimensiones que ha tocado Canarias. Pero vamos a ver lo que pasaron esos 3 días. Vámonos al lunes. El lunes empezó con el cielo nublado en toda la isla. En el sur empezó un viento fuerte. Ya el coronel de Arona en sus escritos nos habla que el viento era tan fuerte que derribaba algunos muros que se encontraba a su paso. Sin embargo, en el norte estaba tranquilo. Había nubes, estaba oscuro, pero tranquilo. Si le hacemos caso al escrito del cura párroco de Realejo Alto, el martes ya es otra cosa. El martes sí apareció el norte nublado, el norte con muy oscuro. La Orotava, el Valle de la Orotava, dejaba de ser ese sitio de luz para convertirse en un sitio de oscuridad. Y San Juan de la Rambla probablemente también. El momento crítico llegó sobre las 4 de la tarde. Sobre las 4 de la tarde, grandes vientos se acercan al norte de Tenerife, seguidos de muchísima agua, agua que caía como tormenta y que empieza a inundar todo el norte. Empieza a inundar precisamente las medianías. Sin embargo, curiosamente en el sur, en Güímar, los testigos dicen que ese martes 7 no llovió, simplemente estaba oscuro. El norte no. En el norte empezaba a llover y llover fuerte. Además había viento y a lo largo del día, cuanto más llegaba la noche, empeoraba la situación. El momento más crítico llegó sobre medianoche. Sobre medianoche, la tormenta de relámpagos cuentan en los escritos que ni siquiera hacía la oscuridad. Imagínense un relámpago tras otro de forma que no se ve la noche. Además, todos los testigos cuentan el ruido ensordecedor del mar, el ruido del agua bajando por los barrancos, el ruido de los truenos, la luz de los relámpagos, el agua que caía incesante, el viento que se llevaba cualquier cosa que estuviera meramente suelta. Todo eso junto hacía que fuera una noche muy difícil para este norte de Tenerife. Una noche muy difícil precisamente para San Juan de la Rambla. Imaginemos a nuestros habitantes de este lugar. Imaginemos esos habitantes que empiezan a tener las primeras lluvias, que son las medianías, donde empieza a llover y el fuerte agua empieza a llevarse huertas de cultivo, empieza a llevarse animales. Sí es verdad que en esa zona no hubieron víctimas, pero sí empieza a llevarse todo lo que encuentra a su paso y empieza a causarlo por los barrancos. Por eso 3 barrancos que van a dar al mar. 3 barrancos que parten de la cumbre y que empiezan a acumular agua y que empiezan a traer agua a esta zona de abajo. Ya sobre la medianoche me imagino lo que pudo ser para estos habitantes. Me imagino a los que vivían en esta zona donde habían algunas casas que, como pueden ver, actualmente no existen. Esa noche el barranco llevaba tanta agua que empezó a socavar los lados. Empezó a crecer hacia los lados para poder llevar toda esa agua hacia la caldereta. Ese barranco que medía, según decían, 6 varas, se convirtió en 40 varas de ancho. Ese barranco que al final no podía tanto con el agua, que se dividió en 2 en la zona del Mirador, en la zona de la calle El Mirador, y bajó como otro barranco por la calle El Mirador hacia la otra caldereta. Pero imagínense el agua que podía estar cayendo, que cuentan que fueron 11 horas incesantes de lluvia. Esas 11 horas hicieron que ya esos 2 barrancos tampoco pudieran. Y entonces
una de las lenguas atravesó detrás de la casa Delgado, cruzó y saltó sobre la calle La Alhóndiga. Se convertía en un gran embudo que llevaba el agua, no solo que venía desde este puente hacia esa calle, sino la que venía del otro lado. Pero el puente no resistió. Igual que no resistió el puente, no resistieron las casas que estaban a los lados del puente. Y aquel incesante agua que bajaba llena de lodo, de piedras, de animales, de tierra, se llevó el puente. Se llevó el puente que daba entrada y que era paso desde el puerto de la Cruz a Icó. Ese puente con sus casas que tenía al lado. Todo eso bajó hacia la caldereta. Fue tan grande que tanto el antiguo ayuntamiento La Alhóndiga como la casa que está enfrente se vieron afectadas. Incluso el ayuntamiento se lo llevó al mar. Tengan en cuenta que la Plaza Vieja, que era aún más ancha de lo que es actualmente y más larga, también se la llevó el mar, se la llevó el barranco, perdón. Se la llevó el barranco porque ese ancho barranco no tenía por dónde desaguar y bajó toda esa agua que pudo por aquí. Aquella mañana del 8 de noviembre, con los primeros rayos de sol, Tenerife empezó a ver el desastre en el que había caído. Se habla de casi 260 muertos en todo Tenerife. Desaparecieron casas, desapareció incluso la imagen de la Virgen de Candelaria, porque el barranco que bajaba en torno al convento de los dominicos se metió en el convento y se llevó la imagen. Pero, ¿y San Juan de la Rambla? San Juan de la Rambla se vio afectado. Habla el cura párroco de aquella época, Bartolomeo Oramas, en su escrito en el libro de difuntos, que murieron 10 personas. 10 personas de 3 familias diferentes. En esta zona donde nos encontramos, en la zona del puente, perdieron la vida 7 personas, de 2 familias. Todos probablemente en aquella desesperante noche del 7 de noviembre. En aquella desesperante noche donde el agua arrancó los cimientos de las casas y se llevó todo lo que tenía a su paso. También las otras 2 personas perdieron la vida al final de la calle El Mirador. Allí tenía su casa el que fue primer alcalde constitucional de San Juan de la Rambla y que aquella noche, junto a uno de sus nietos y junto a la abuela de su nieto, perdieron la vida. El único cadáver que se encontró y que el mar algunos días después devolvió fue el del primer alcalde constitucional, Antonio de Armas. Lo devolvió en el puerto de las Aguas y en tan mal estado que decidieron no subirlo a enterrar a la iglesia, sino buscar alguna huerta en el Camino Real, alguna huerta pequeña, y sobre la marcha enterrarlo, porque el mal estado de su cuerpo impedía que se subiera o podía producir propagación de algunas enfermedades. De las otras 9 personas nunca se supo, el mar nunca las devolvió. Pero aparte de las 9 personas, San Juan de la Rambla perdió su historia. La Alhóndiga, al perder parte de la Alhóndiga, al perder parte del ayuntamiento, perdimos buena parte de los documentos históricos. Perdimos parte de nuestra historia escrita y parte de nuestra historia edificada. Fueron hasta 7 casas las que desaparecieron aquella noche. 14 más se vieron afectadas, sobre todo las casas en torno a la calle de la Alhóndiga, incluso la casa que se encontraba en la Plaza Nueva. Todas estas casas poco a poco se fueron reconstruyendo. El barrio de Santa Catalina perdió su ermita, aquella que los historiadores decían que era la 4ª ermita construida en Tenerife. Allí solo quedó un mero muro de una parte de la plaza. Y por si fuera poco, 2 esposos también perdieron su vida. San Juan de la Rambla perdió el Calvario. En la entrada, en el camino real que venía desde el puerto de las Aguas, teníamos el Calvario. Un Calvario
de muros de mampostería y donde dos cuadros, uno de la Dolorosa y otro de San Juan, daban la bienvenida al viajero que entraba a San Juan y que muchas veces descansaba allí. Ahí también lo perdimos. Perdimos la Plaza Vieja. Perdimos parte de esa plaza que hoy es orgullo de todos porque se reconstruyó en pocos años. Pero perdimos este puente donde estamos. Este puente que era vía de comunicación entre el valle de Tahoro y la comarca de Icoden. Este puente que tardaron muchísimas décadas en volver a construirlo, porque si algo pasó en San Juan de la Rambla la noche del 7 de noviembre es que San Juan de la Rambla quedó en la pobreza. Quedamos sin zonas de cultivo, quedamos sin muchas casas, quedamos sin habitantes y costó muchas décadas volver a resurgir lo que perdimos la noche del 7 de noviembre. El 7 de noviembre de 1826 rebosó el barranco, se llevó esta esquina y se levantó el 6 de diciembre. Esta esquina de la casa, el lugar donde confluían el aluvión que venía directamente por la calle de la Alhóndiga y el que atravesó a través de las huertas, fue una de las casas dañadas, de las 14 casas dañadas de San Juan. La única diferencia es que en esta esquina decidieron colocar un cartel para que quedara para la historia, para que los rambleros y rambleras no olvidáramos que estamos en un lugar de aluviones y que todo lo que diseñemos y todo lo que hagamos debe estar relacionado y debe guardar coherencia con ese lugar de aluviones en el que estamos.